El maestro de escuela sabática, su misión práctica. No quiero teorizar mucho de lo que es el maestro de escuela sabática, pero sí me parece sumamente valioso que podamos ver aspectos prácticos de lo que se espera que podamos cumplir en nuestra misión como maestros de escuela sabática. El problema de la pandemia realmente ha afectado mucho el nexo, la relación, el compañerismo de los miembros de la iglesia, y muchas clases se han quedado en este limbo de perder ese contacto, esa cercanía, esa visitación, ese compartir. Entonces, la idea de este aspecto que vamos a presentar esta noche es que podamos tratar de rescatar la misión práctica de lo que es, de quién es realmente el maestro de escuela sabática. Quisiera iniciar con Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este texto es muy conocido, es como la iglesia primitiva estaba haciendo una labor especial, llenos con el Espíritu Santo, bajo esta influencia poderosa del Espíritu Santo. Entonces, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Así que la enseñanza seguía siendo un aspecto fundamental en lo que era la vida misma de la iglesia. Así lo estamos viendo. Enseñar y predicar iban de la mano. Lo mismo que Jesús hacía, veremos el texto más adelante, lo estaba haciendo la iglesia cristiana en Hechos 5, 42. Pero no solo en el templo. Dice que lo estaba haciendo en el templo, pero también lo estaba haciendo en las casas. La labor e influencia del maestro de escuela sabática la podemos resumir en tres áreas fundamentales: enseñar, pastorear y dirigir. ¿Cómo es el proceso de la enseñanza? Por precepto y por ejemplo. El pastorear la grey que le ha sido confiada a esos 6, 8, 10, 12 miembros que han colocado bajo su dirección, entonces es un pastor de esa grey. Así lo enfoca claramente el manual de la escuela sabática. Y dirigir a sus alumnos en el servicio misionero. Así que si vamos a resumir la misión del maestro de escuela sabática, podemos decir que es un maestro, es un pastor de esta pequeña grey que tiene su clase de escuela sabática, y es un líder misionero. El maestro, vamos a tratar de identificarlo brevemente en sus tres dimensiones. Como maestro, ¿qué le corresponde al maestro de escuela sabática en la función de maestro? Formar a sus alumnos, comunicándoles conocimiento. Así que hay un aspecto intelectual, hay que compartir el mensaje de la palabra de Dios, hay que tener un conocimiento de la Biblia, hay que tener un conocimiento del texto bíblico y hay que compartir ese conocimiento, pero conduciéndolos en el estudio y mostrándoles la manera de vivir. O sea, no me quedo en el texto bíblico, porque si yo solamente leo el texto bíblico y no hago una aplicación práctica, entonces no aterriza el mensaje de la palabra de Dios. Así que yo necesito hacer esa combinación, y la aplicación es una parte clave, fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. En Mateo 4:23, hablando del ministerio de Jesús, nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estamos hablando del ministerio de Cristo en tres fases: enseñando, sanando y predicando. Ahí están las fases del ministerio de Jesús. Y fíjense que aquí está enfocando la enseñanza y la predicación. Entonces, nuevamente está el aspecto de la enseñanza enmarcado en lo que Cristo espera que haga su iglesia, como él mismo lo había hecho.
Pero en ese proceso de enseñanza hay un aspecto que menciona Juan 16:12 que a mí me resulta muy interesante que lo veamos. Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando nosotros estamos en el proceso de enseñanza, aprendizaje con nuestras clases de escuela sabática, tenemos que preguntarnos si realmente lo que estamos diciendo es lo que la gente necesita escuchar o lo que estamos diciendo es mucho más profundo que lo que las personas que están en mi clase de escuela sabática pueden asimilar. Porque el mismo Jesús le dice a sus discípulos, tengo muchas cosas que decir, pero ahora ustedes no la van a entender, no la van a poder asimilar, no la van a poder sobrellevar. Entonces yo les voy a explicar algunas cosas, pero posteriormente. Y entonces el Señor dejó el Espíritu Santo, iba a enviar lo que le iba a recordar, nos iba a recordar, nos iba a guiar, nos iba a enseñar. O sea, ¿qué cosas pueden asimilar, recibir y qué cosas no? Eso es parte de lo que el maestro de escuela sabática tiene que tener la capacidad de evaluar. En la parte pastoral del maestro comunica la experiencia, atiende necesidades específicas y eso es muy importante. ¿Cómo identificar esas necesidades? Si el tiempo nos permite, al final voy a hablar un poquito acerca de esa parte de cómo identificar las necesidades para poder atender las necesidades de los alumnos de la clase. Cuida su rebaño, como pastor tiene que estar pendiente del rebaño para poder cuidar el rebaño. Fortalece la vida espiritual de los miembros de su clase. O sea, tiene que cuidarlos, comunicar la experiencia, atender las necesidades. Esa es la parte pastoral, es la parte del maestro como pastor, de esa grey pequeña que el Señor le ha entregado. Algunas formas sencillas como nosotros podemos dar este seguimiento a la clase en este tiempo en que estamos viviendo es también por llamadas telefónicas o mensajes de texto. Ahora hay tantas redes por las que podemos utilizar, tantas aplicaciones que podemos utilizar para poder hacer, enviar un mensaje de texto o una llamada telefónica. Forme un grupo de WhatsApp con sus miembros de clase. Y allí usted podrá día por día, sin tener que desplazarse hasta la vivienda de la persona, cada día colocar un mensaje de amonestación, de fortaleza espiritual, de guía. Creo que es una parte muy interesante que podemos utilizar para nosotros darle seguimiento a los miembros de nuestra clase. Motívole en el estudio de la Biblia y de su lección de escuela sabática y aclare los puntos de la lección que quizá esa persona no pudo entender con claridad. Antes de llegar el sábado, usted puede ir haciendo eso durante la semana, en esa relación que ha establecido. Como líder misionero, ¿qué debe y puede hacer el maestro de escuela sabática? Instruye en el servicio, cómo hacer una mejor labor para el Señor, pero hay un aspecto fundamental. Inspira con su ejemplo. O sea, el ejemplo de él como un misionero sirve no solamente de precepto, es que lo que me dice que haga, él lo hace. Así que está actuando en consonancia con lo que dice. Trabaja junto con sus alumnos, exhorta al servicio misionero. Así que los alumnos de la escuela sabática hay que saber cuántos amigos van a traer a la escuela sabática. ¿Estamos trayendo visitas a la escuela sabática? En sentido general, ustedes saben que hay más miembros de escuela sabática que de iglesia. Y esto es así porque los niños que están en las clases más pequeñas, la mayoría no son bautizados porque no tienen la edad todavía de bautizarse. Y algunos que están en las clases donde tienen edad de bautizarse todavía no se han bautizado. Entonces, hay más miembros de escuela sabática que miembros de iglesia. En otro tiempo traíamos una gran cantidad de personas como visitas a la escuela sabática, pero siento como que se ha ido perdiendo ese aspecto
y tenemos que tratar de rescatar que la persona venga a la escuela sabática, porque cuando logramos que una persona venga a la escuela sabática, ya esa persona está comenzando a guardar el sábado. Ya es una ganancia especial que estamos viendo en la vida de esa persona. Y si hacemos una invitación y hacemos un buen programa, yo creo que podemos volver a rescatar esa parte. Pero entonces, no es él. Él tiene que motivar a los alumnos para que puedan traer las visitas, cuántos estudios bíblicos, darle seguimiento en el reporte semanal de cuántos estudios bíblicos están dando, si llevan visitas al grupo pequeño. Es esta clase de escuela sabática el mismo grupo pequeño, depende del país donde se esté desarrollando. Hay países que la escuela sabática, la clase es la misma que el grupo, hay otros que no, pero si esta persona también lleva visitas a la reunión del grupo pequeño, ¿cuántos bautismos van a tener? Hay que poner un blanco, entonces, por trimestre, de visitas, de estudios bíblicos, de bautismos, por lo menos como clase. ¿Cuántas personas queremos traer al conocimiento de Dios? Uno por trimestre. Si por lo menos se colocan uno por trimestre como clase, entonces ya tienen un blanco y una meta hacia la cual van a trabajar. Hay un aspecto muy importante que se ha estudiado y es importante que nosotros podamos verlo en este momento. Por cada 100 alumnos, ¿cuántos necesitan de algún tipo de motivación? Usted es el líder, usted es el maestro. Ahora, ¿cuántos de los alumnos necesitan de motivación? Los estudios que se han hecho dicen lo siguiente: 5 de esos 100 no necesitan de motivación alguna. O sea, un 5% no hay que motivar. Ellos tienen su motivación interna, su propia motivación. No importa quién sea el líder, quién sea el pastor, quién sea el maestro, ellos tienen una motivación por su experiencia que tienen con el Señor. 5%. 15% necesitan de motivación de vez en cuando. De vez en cuando necesitan un poquito de inyección motivacional. Y entonces esa persona se anima, se fortalece, sigue. Después de cierto tiempo baja, otra vez una inyección y sigue en el mismo sendero. 60% necesitan ser constantemente motivados. 60%. ¿Y qué nos va diciendo esto entonces? Si vayan sumando estos porcentajes, ¿verdad? 15% necesitan de una fuerte motivación. O sea, el 60% necesita ser constantemente motivado, pero hay un 15% que no es una motivación sencilla. Hay que motivarlos de verdad, fuertemente, para que se mantengan firmes en el camino, en el sendero, para que asistan a la escuela sabática, para que estudien su lección de escuela sabática. 15% requieren de una gran motivación. Y 5% no van a reaccionar ante ninguna cosa. Usted lo puede motivar de 1000 maneras, pero esos están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por más que tú le hables, le digas, lo brinques, no hay forma como van a reaccionar. Y por eso Jesús dijo en Lucas 9, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese tipo de personas está muerto realmente. Entonces, esto vamos a ver, no reaccionan ese 5%. Este cuadro nos deja dicho a nosotros entonces que el maestro de escuela sabática juega un papel fundamental, porque él es que tiene una grey pequeña y lo que él haga con esta grey va a ser fundamental para poder cambiar la vida de una persona, porque esa motivación puede ser un asunto de vida o muerte espiritual para una persona. Es importante que podamos tener esto en consideración y nosotros, entonces, hagamos todo lo que está a nuestro alcance para cumplir con ese rol como maestros de escuela sabática. ¿Qué hacer en la clase de escuela sabática? Cuando llegamos a la clase, de un caluroso buenos días a cada miembro. Esa parte es clave, ese contacto, ese saludo, pero si el maestro llega tarde, los alumnos llegaron primero, entonces usted no va a poder saludar a cada alumno que llegue.
Así que hay un compromiso del maestro de llegar a tiempo, de llegar temprano y poder saludar a cada uno de los miembros de su clase. Así que si hay personas que han estado ausentes por algún tiempo, que no han venido a la escuela sabática, entonces usted le va a dar una bienvenida especial. Y a las visitas que no sean miembros todavía de esa clase, usted también los va a motivar. Invite a aquellos que aún no son miembros a que puedan ser parte de esa clase de escuela sabática, que se integren a esa clase de escuela sabática. Y un aspecto importante, no reprenda a nadie por haber estado ausente o por no haber estudiado la lección de escuela sabática. Si nosotros reprendemos a la persona, entonces tristemente podemos estar empujándolo a no venir más a la escuela sabática. Si nosotros hacemos preguntas directas, no debemos hacer preguntas directas sobre el tema de la clase. Fulano de tal, usted estudió su lección, dígame, ¿qué dice la respuesta de esta pregunta? O sea, ese tipo de práctica, en vez de ayudar, lo que hace es desayudar y empujar a la gente a no venir. Entonces vienen a la hora del culto divino para no tener que verse con esa experiencia de que le están haciendo preguntas que él no conoce. Hay que ser muy cuidadoso y cuidado con reprender allí en la clase a alguna persona. No importa que no vino, no importa que no estudió, usted tiene que buscar otra manera de motivación que no sea hacer algún tipo de reprensión en público allí durante el desarrollo de la clase. Manifieste interés por todos. O sea, son cosas prácticas que una vez ya yo estoy allí en la iglesia, ¿qué yo puedo hacer? Manifieste interés por cada uno de los miembros de la clase que han colocado en sus manos. Dedique algunos minutos a la confraternización y al registro de las actividades. Tristemente, he visto en iglesias donde he estado asistiendo en los últimos meses que no hay esa parte de confraternización. Simplemente se terminó la primera fase de la escuela sabática, presentan al maestro. El maestro comienza y después que comenzó su clase, duró sus 35 minutos y terminó. Y muchas de las veces que he estado en iglesias en este tiempo, la clase ha sido en general y no en división de clase. Y eso es terrible. Yo pienso que este periodo de 2 años de pandemia, más de 2 años, ¿verdad? 2 años y medio, nos ha afectado mucho en esas partes y nosotros tenemos que ir rescatando lo que es la escuela sabática, esas pequeñas clases que no pasen de 12. Si tomamos el ejemplo bíblico, las clases deben ser entre 10 y 12. 10 eran los grupos de Moisés, 12 el grupo que formó Jesús. Así que pudiésemos hacer un equilibrio entre 10 y 12 personas como un tamaño estándar para las clases o los grupos pequeños. Entonces, es importante la confraternización. El tiempo que se le da al maestro no es solo para él hablar de la parte teológica de la lección. Usted hace 3 funciones. No es solamente la de maestro. Usted hace más que un maestro. Usted hace la función de un pastor, de un líder. Entonces, como usted hace esas diferentes funciones, tiene que sacar un espacio en el tiempo de su clase para poder dedicarle tiempo a conocer a los alumnos, a saludarlos, a confraternizar con ellos. Eso es importantísimo, pero si hace la clase general, entonces en una clase general yo no tengo tiempo de hacer eso. Haga una buena y bien planificada introducción. Cuando ya usted hizo esa parte de confraternización, dio la bienvenida, interactuó con la persona, entonces empieza su clase. Una parte clave que usted tiene que tratar de trabajar es la introducción. ¿Cómo voy a introducir el folleto? A veces vienen algunas historias interesantes en el sábado que sirve de introducción, pero a veces dice nada el sábado.
Entonces, o dice muy poquito para yo introducir. Entonces, yo tengo que auxiliarme del material del libro que viene juntamente con el folleto. Y entonces los aspectos que no me está tocando en la lección, yo rescatarlo del libro y puedo utilizar del libro adicional que viene en el 3 en 1, entonces para yo poder introducir la lección. Yo no puedo empezar a hacer preguntas y nada más, yo tengo que hacer una introducción primero. Ahora, planifique bien esa introducción, porque es el punto inicial de su clase. Como el punto inicial, entonces yo tengo que planificar bien qué voy a decir. Haga una breve descripción de la lección. Diga en pocas palabras su contenido. En esta introducción, usted tiene que asegurarse de usted resumir lo que dice la semana antes de entrar en detalles. Y de hecho, en los sermones, eso es lo que nos enseña. Cuando uno va a tener un sermón, hay una parte donde usted tiene que hacer una proposición y una oración transitiva. O sea, qué es lo que usted se propone y cómo se va a lograr lo que usted se propone con eso que usted va a mostrar posteriormente. O sea, en la introducción de un sermón, usted tiene que resumir su sermón antes de desarrollar. Entonces, de igual manera, el maestro de escuela sabática tiene que resumir en pocos momentos, en los primeros minutos, lo que va a ser el desarrollo y el estudio de toda la lección de la escuela sabática de esa semana. Si usted hace eso, entonces usted está comenzando bien. Es la introducción correcta, ideal a hacer para poder desarrollar la lección. Un inicio estimulante crea interés por el estudio, capta la atención de los alumnos. Ya usted le dijo algo, captó su atención, entonces ya usted lo va a tener conectado con la lección el resto de la clase. Entonces eso es fundamental. Hay que comenzar bien. Y eso es la parte que estamos proponiendo allí. No presente la lección en forma de discurso, sermón, predicando, porque eso lo que crea es una monotonía y la gente va allí a escuchar a uno. El sermón es a las 11. No es allí. La escuela sabática es para interactuar. Pero tristemente, como repito una vez más, hemos visto que muchas de las clases han sido en general. Y eso mata a la escuela sabática, literalmente. Entonces tenemos que seguir trabajando duramente para que todas nuestras iglesias tengan sus clases ya divididas, bien organizadas, y entonces que el maestro no vaya allí a dar un discurso, no vaya allí a mostrar cuánto usted sabe sobre ese tema, lo erudito que usted se ha tornado por los estudios que ha hecho para hablar acerca de la inmortalidad condicional del alma. No. Esto es participativo. Vamos a ver qué dice la sierva de Dios. No es el mejor plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, y miren cómo subrayo aquí yo, con pocas palabras y breves observaciones o ilustraciones, debería imprimir la lección en sus mentes. El maestro no es el que va a hablar. Él va a estimular a los alumnos para que ellos digan lo que saben. Entonces usted es un motivador, recuerde, usted es un motivador. Todos necesitan motivación y usted va a motivar a su clase a decir lo que sabe. Y si la persona no dijo lo que usted esperaba que dijera, usted lo arregla en el camino, ¿verdad? Pero no lo reprenda, no le haga sentir mal por lo que esa persona dijo, para seguir estimulando la participación. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice esta cita de consejo sobre la obra de la escuela sabática. No es el mejor plan que solo los maestros hablen. Busque involucrar a los alumnos en la discusión. El maestro no debe limitarse a repetir las palabras de la lección. Necesita estar familiarizado con las ideas centrales. ¿De qué es que realmente nos habla esta lección? ¿Cuál es la idea central? Ahí usted tiene que enfocarse, ahí tiene que ir en esa dirección. Busque involucrar a los alumnos para que de esa manera
usted no sea el que está diciendo todo y a veces se convierte en un bla, bla, bla. O sea, decir tanto y querer decir tanto que lo que está diciendo es un contenido que no es práctico y se torna irrelevante para el alumno. El maestro es el que va conduciendo. Entonces, anime la participación de los miembros. Lleve preguntas bien formuladas para esa motivación. Un aspecto más que quisiera destacar es: presente la lección de una manera atractiva. ¿Cómo presentamos la lección de una manera atractiva? Bueno, enseñe por medio de ilustraciones y experiencias simples, como lo hacía Jesús. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Las aves se la comieron, y allí habla de los 4 tipos de terreno y lo que pasó en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero si miramos el cuadro que viene a continuación, nos damos cuenta que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan las parábolas de Jesús. Noten la cantidad de parábolas con las que Jesús enseñaba. ¿Y por qué Jesús enseñaba por parábolas? Porque la gente capta más cuando hay historias involucradas. Cuando se ilustran los conceptos a través de historias, de una narrativa, entonces la persona capta mucho mejor lo que se está enseñando. Entonces, en el método de Jesús, la cantidad tan amplia de parábolas en todos los evangelios nos dice que ese era su método por excelencia para transmitir las verdades, para despertar el interés en las personas. Entonces, sigamos ese ejemplo. Tratemos de llevar a la práctica esas cosas en nuestra enseñanza día por día. La sierva de Dios dice: la manera en que Cristo enseñaba era bella y atrayente y se caracterizaba siempre por la sencillez. Ancianos y jóvenes, ignorantes y sabios, todos podían comprender el pleno significado de sus palabras. La voz del Salvador era como música a los oídos de aquellos que habían estado acostumbrados a la prédica monótona y sin vida de los escribas y fariseos. O sea, qué interesante lo que dice la sierva de Dios. Sí, Cristo hacía esto. Su método por excelencia era las historias. Entonces, tratemos de usar historias en la Biblia, en la vida práctica, en el hoy por hoy, de cómo eso puede ilustrar las verdades que queremos enseñar. Jesús ilustraba las glorias del reino de Dios por el uso de incidentes y los sucesos de la tierra. Con amor compasivo y tierno, alegraba, consolaba e instruía a todos los que le oían. Así es como Él quiere que presentemos la verdad a otras personas. Así que si vamos a hablar del método de Cristo, tenemos que hablar de todo ese proceso como Él enseñaba, que hemos visto en esas citas precedentes. La sencillez, las historias, esa voz pausada que Él utilizaba. Presente la lección también haciendo una aplicación personal de cada tópico. Ya decíamos ahorita que si no hay aplicación, entonces se pierde el sentido. Tiene que haber aplicación de lo que vamos estudiando en la lección y usted tiene que deliberadamente saber en qué momento de la lección usted va a hacer la aplicación. Y algo que es importante que tome en cuenta es: deje en casa los términos difíciles y elevados. Si a usted le gusta usar algunas palabras rebuscadas y algunos términos teológicos, entonces utilice, después de que usted usó su término teológico, un sinónimo, ¿verdad? Para que la persona que no entendió la palabra, que usted sí comprende, pero que él no la entiende, usted se asegure que el que no entiende esa palabra también lo va a entender a usted. Así que es importante que si usted es de eso, que le gusta usar ese tipo de expresiones, acompáñelo por sinónimos. Incentive las respuestas sobre la base de un escrito está y no se ponga a leer. Yo le digo a mi esposa, que estamos sentados juntos en la iglesia, digo yo: pero ¿por qué mandan a leer los textos de la Biblia? Porque ya todos los leyeron. Y si todos lo leyeron, tienen la respuesta allí, ¿verdad? Pero usted no va a estudiar la lección, usted va a repasar la lección. Y eso es muy importante, que lo podamos tomar en consideración. No se demoren más de lo necesario
en los aspectos de ilustración y nunca termine su lección sin un llamado. Ahora, en esta parte final, yo quiero los minutos que me quedan antes de pasar a las preguntas, hacer un enfoque que para mí es fundamental y es lo que nos va a ayudar en la parte más práctica de nosotros como maestros, que es el conocimiento del alumno. ¿Que se ha perdido? Sí, se ha perdido mucho, pero ¿podemos rescatarlo? Claro que podemos rescatarlo. Podemos caminar por las sendas antiguas y volver a conocer al alumno bien. Eso es lo que queremos presentar. Dice la inspiración profética, todas las mentes no son moldeadas de la misma manera. La diversidad debiera ser un beneficio y una bendición entre vosotros. Tenemos diferentes alumnos, tenemos diferentes personas. Cada persona es diferente. No tenemos dos personas que sean exactamente iguales, que piensen igual, que asimilen las cosas igual. Tenemos que saber eso y poder hablar para alcanzar a cada una de esas personas, pero yo tengo que saber cómo es la persona para yo poder conectar con esa persona. En la Review and Herald del 4 de julio dice, no hay dos hojas de un árbol que sean iguales. Tampoco las mentes funcionan de la misma manera, pero aunque esto es así, puede haber unidad en la diversidad. Dios lo ha diseñado. A pesar de las diferencias que tenemos unos con otros, es una bendición que sea así. Pero ¿cómo usted va a saber cómo reacciona un flemático, cómo reacciona un colérico, un sanguíneo? Son diferentes temperamentos, son diferentes personas. ¿Cómo es el introvertido? ¿Cómo es el extrovertido? Tenemos que conocer las personas para saber cómo yo voy a enseñarle a esa persona. Yo no puedo llamar en público a una persona que es flemático, melancólico, porque ya usted lo está matando definitivamente. Ahora, un sanguíneo va a estar en sus aguas. Entonces, tenemos que conocer al alumno. Esto es fundamental. Antiguamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba casi completo centrado en el maestro, pero ese es un tiempo que ya pasó, es un tiempo que ya murió. Hoy en día se concibe la educación como una obra conjunta entre el educando y el educador. O sea, la parte del alumno es fundamental, al igual que la del maestro. Ya no es solamente el maestro el que va a estar trabajando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, necesitamos conocer los alumnos para que puedan ser parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos en la escuela, que tiene la iglesia, que es la escuela sabática. Eso es clave, entenderlo. ¿Cuáles son las diferencias que tienen nuestros alumnos? Los conocimientos previos que ellos tienen. Esta persona estudió ¿qué? Contabilidad, es maestro. ¿Cuáles son los intereses que tiene esta persona? Los problemas o las necesidades. Entonces, si de verdad yo quiero ser un maestro de escuela sabática cumpliendo con su rol cabalmente, entonces yo necesito conocer mis alumnos, conocer los alumnos. ¿Por qué es necesario conocer al alumno? Porque para poder enseñar necesitamos conocer las personas. Hay tres razones fundamentales. Para enseñar y aprender no se puede ser indiferente a los pensamientos, las actitudes o los intereses del alumno. Si de verdad yo quiero que lo que estoy enseñando se transmita al alumno, entonces yo necesito saber cómo son sus pensamientos, cómo son sus actitudes, qué es lo que le interesa, porque así yo sé cómo voy a enfocar la enseñanza para poder llegar hasta esa persona. Segundo motivo, debemos acercarnos a los alumnos donde ellos están, no donde nosotros deseamos que estén. Si yo me acerco donde ellos están, yo los puedo traer a donde yo anhelo que ellos estén. Pero tengo que bajar hasta donde ellos están, llegar, conectarme donde ellos están. Eso es fundamental. La tercera, el mensaje bíblico llega a ser verdad viviente cuando el alumno es alcanzado a través de la experiencia personal.
sea, esa vivencia que él puede tener es insustituible. Entonces yo tengo que acercarme a él, ayudarlo para que él desarrolle esa vivencia personal. Y surge la pregunta que hizo Caín: ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Recuerdan el versículo? Ahí está Génesis 4:9. Cuando Jehová pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Él sabía lo que había hecho. Pero a esa pregunta que hace Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué respondemos hoy? Sí, nosotros somos guarda de mi hermano, de nuestros hermanos. Tenemos que ayudarnos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es visitar la casa del alumno. Visitar la casa del alumno. Y miren la cita del don de profecía de Testimonio Selecto, tomo 5, página 156. Los ángeles de Dios os acompañarán a las casas que visitéis. Los ángeles de Dios nos acompañarán. Ahora, ¿qué hacer durante la visita? En esa visita que voy a hacer al alumno, ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo primero, tengo que aprenderme el nombre de la persona que voy a visitar y llegar allí con entusiasmo, con una actitud optimista, con alegría y tratar el tema que yo vaya a desarrollar con tacto y con gentileza, porque es un alumno que posiblemente necesita de cierta motivación y yo tengo que tener el tacto necesario para hacer la motivación adecuada. Número 2, ore con su compañero de visita. O sea, usted tiene fundamentalmente que en esa visita orar. Maestros, aquí está otra vez consejo sobre la obra de la escuela sabática. El NG de White dice: visitaos con los miembros de vuestras clases. O sea, tienen que visitarlo, está diciendo la inspiración profética. Y dice más: orad con ellos y enseñadles a orar. Tenemos que visitarlos y orar. Eso está diciendo la palabra inspirada. Mis amados, hemos dejado de visitar los miembros de nuestras clases. Necesitamos rescatar. Si usted tiene que ponerse mascarilla, póngase su mascarilla, pero vaya a visitar a la persona. O sea, eso es fundamental, lo está diciendo Dios a través de su inspiración profética. Si lo desconocen, ese alumno que no está yendo a la clase, hay un maestro nuevo, pero él está visitando todo lo que son miembros de su clase, aunque no los conozca, entonces identifíquese como miembro de la clase de escuela sabática de la iglesia Zona 7 o de la iglesia central de Cambita, ¿verdad? De la iglesia donde usted sea miembro. Hable sobre temas que sabe que son de su interés: familia, ocupación, cómo encontraron la iglesia, desde cuánto tiempo asiste, salúdelo en nombre de los otros miembros de su clase que no fueron. Esos son aspectos fundamentales que tenemos que tomar en consideración en la visitación. Demuéstrele que es importante la presencia de él en la clase o en el grupo pequeño donde asiste. Si fuese posible, entonces entregue una tarjeta con la firma de los otros miembros de la clase con un pequeño mensaje y usted le lleva esa tarjeta cuando hace esa visitación. Eso es impactante. O sea, ver el nombre de cada uno de los miembros y mira, ellos le mandaron aquí esta tarjeta, les extrañamos, queremos verle otra vez en la iglesia. Eso enternece el corazón. Háblele en esa visita del maravilloso estudio que realizaron en la clase y las partes especiales del programa de la escuela sabática y del sermón de ese sábado en esa visita que usted haya hecho. Si estuviese confrontando algún problema, escúchelo con empatía. Póngase en sus zapatos, no argumente ni condene. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la actitud, la misma actitud de Jesús. El tiempo se nos ha terminado.